¿Cómo lograr una vida plena? Esto es lo que nos dice la doctora Miroslava Ramírez en este programa Bienestar Emocional. Sugerencias importantes para vivir día a día a plenitud. Amigos de SPR Radio, es un gusto estar con ustedes. Vamos a platicar, porque nos sirve a todos, entender cómo el confinamiento está afectando la vida de nuestros infantes. Hay una parte negativa que llega hasta nuestros hijos, hasta nuestros adolescentes, nuestros alumnitos, pero también hay una parte positiva que tenemos que tomar en consideración. La pandemia ha cambiado la dinámica en que los niños y adolescentes se están desarrollando. La pandemia ha sido la responsable de muchos cambios, a veces muy negativos, en el estado anímico de los menores, que se han vuelto en algunos momentos mucho más irritables, intolerantes, en donde incluso desobedecen las normas y las reglas, porque esto se ha vuelto tan habitual, porque la rutina enfada y aturde tanto al cerebro infanto-juvenil, que definitivamente esto impacta en su comportamiento. Y si los adultos o los maestros ignoramos las causas negativas de este confinamiento en el comportamiento de los hijos, tal vez los vamos a forzar de una manera ilógica e irracional a asumir una actitud positiva y optimista y obediente ante lo que ellos no pueden asumir inmediatamente. Entonces, los cambios que nuestros infantes han tenido han sido de varias naturalezas. Ya no socializan con sus compañeros en un aula de clase, ya no intercambian este lenguaje no verbal que desestresa tan rico, que alerta a mecanismos cerebrales de optimismo. Los niños están siendo objeto de ver siempre la cara de mamá o la cara de papá o de los hermanos, y pues no se nutren de esta diversidad que dan los amigos, de los ruidos, de las risas, de las bromas, también de los retos que implica estar con otros amiguitos y amiguitas. Y entonces en este sentido también vemos cómo ha afectado la rutina del sueño. Los papás no siempre pueden estar supervisando que los patrones de sueño se sigan con higiene del sueño. Y entonces o se duermen demasiado durante el día y ya no tienen sueño durante la noche, y esto por supuesto va a tener una afectación que todavía no hemos estudiado a nivel psicológico ni a nivel fisiológico, porque bueno, esto requiere de un estudio longitudinal, pero la pandemia ya nos está dando en corto que tenemos que estar al alba con estos retos que nos representa el ser papás o maestros o tutores de niños y adolescentes. Cuidar el sueño, cuidar los hábitos para comer a horas establecidas y cuidar también la actividad física, muscular, ósea de nuestros hijos y de nuestros infantes es importantísimo, porque la pandemia también los ha hecho reducir el movimiento a lo básico en casa, reducir la actividad motora, visual, incluso también, ¿por qué no decirlo?, auditiva, y visual en términos no de la computadora o de los dispositivos electrónicos o celulares, sino del contacto con horizontes más amplios, no ver solo casas frente a la tuya, sino espacios mucho más abiertos. Todo esto ha cambiado para ellos, y a veces no tomamos en cuenta que este virus, esta pandemia, no nada más nos trajo muertes y desafortunadas, sino también nos trajo cambios a los que tenemos que estar listos para enfrentar. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esta situación de los horarios, del sueño, de los hábitos, afectan hasta la estatura con la que pueden llegar a crecer nuestros hijos, porque bueno, ante la falta de movimiento y ante la inconsistencia de los alimentos o incluso de la relación con otros seres humanos, esto puede inhibir el sano desarrollo físico y psicológico de nuestros infantes. Entonces, sí, tenemos un reto muy grande. ¿Cómo podemos enfrentarlo siendo nosotros más conscientes de esto? En primera, tenemos que
cuidar la salud mental de los miembros de la familia, que son en los que los niños se están recargando para bromear, para platicar, para sentirse abrazados, pertenecidos, convocados. Y si no cuidamos estos elementos, pues estamos de verdad desbalanceando la única probabilidad que tienen ellos de salir adelante. Si tus hijos están, por ejemplo, frente a la computadora, busca de repente en los recesos que les den en las escuelas o en los horarios que tienen frente al computador, llegar y brindarles un abrazo, llegar y establecer una que otra conversación, llegar y ayudarles a tomar una postura adecuada en la silla, pero que haya ese contacto y no esa lejanía en cuanto a la supervisión de estas cuestiones. También es importante abrazar mucho, hablar de temas no tan serios, aprender a bromear en casa es fundamental, aventarnos estos chascarrillos o aligerar el peso de estar en confinamiento. También es importante que seleccionemos uno que otro amigo que pueda estar en contacto próximo, aunque no tan físico, con el infante, en donde se tomen las medidas de seguridad apropiadas, en donde pueda hablar o bromear o sentir a otro muchachito de su edad o de su estatura o de sus intereses, porque esto es cuidar su salud mental. También es importante que sepamos que durante este confinamiento los chicos pueden volverse más volubles. Ellos no tienen bien desarrollado su sistema nervioso, porque obvio están en desarrollo, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en las provocaciones de un desánimo de los muchachos o de los niños y ser mucho más tolerantes, cargarnos de alternativas como meditaciones, como visualizaciones, como respiraciones, para que nosotros como adultos podamos ser el respaldo en el cual estos jóvenes y estos niños logren avanzar y no salir cicatrizados emocionalmente de esta experiencia, sino que al contrario salgan fortalecidos, como lo dice la resiliencia, no destruidos, sino reconstruidos y revitalizados. Ahora, es importante que juguemos con ellos, que como miembros de la familia usemos alternativas para usar el juego. Incluso lo hacemos con pacientes geriátricos, hasta los ancianitos juegan. ¿Cómo no hemos de tomar en consideración el jugar con los adolescentes o los niños? Inventarnos una mesa de ping pong en la mesa en la que comemos, inventarnos, no sé, algún juego de hide and seek, de jugar a escondernos, que esto es algo tan barato, tan útil y tan sencillo para los niños menores de 5 años, que aún pues no entran en este estado individualista de los adolescentes. Podemos pensar que los adolescentes no nos necesitan, pero sí nos necesitan, nada más que de otra manera, con una situación en donde empoderemos el valor de su conversación y en donde los estimulemos a conocerse cada vez más. Es básico que poco a poquito demos nuestro granito de arena para que el coronavirus no marque la vida de esta generación de niños y adolescentes. Ellos son capaces de resistir el cambio si nosotros, los adultos, somos capaces de moldear nuestras condiciones para que pueda ser más flexible todo este cambio. Amigos, soy Miroslava Ramírez, doctora en psicología, encantadísima de llevar hasta su mente alternativas para una salud mental y una mayor psicohigiene. Un placer estar con ustedes. Gracias, doctora Miroslava Ramírez. Y amigos, como vemos, nosotros los adultos tenemos una importante tarea que hacer para que nuestros niños se sientan mejor durante esta pandemia del coronavirus. Una vez más, gracias y será hasta el próximo programa de Bienestar Emocional, cuando la psicóloga Miroslava Ramírez nos traiga más sugerencias
para vivir día a día a plenitud. Hasta entonces.